Bueno, César, tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cómo identificar datos atípicos? Muy buenos días, muy bien Paola. Para poder dar respuesta a todas estas preguntas, tengo la presentación de estos graphics, una base de datos de unos vehículos. Esta base de datos tiene marca, modelo, tipo de vehículo, precio mínimo, precio máximo. Es decir, tenemos una base de datos de variables cualitativas y cuantitativas. Para dar respuesta a tu pregunta, el cómo identificar datos atípicos, o también conocidos como outliers, debemos ir a la parte superior del Star Graphics, ¿cierto? Vamos a tipo de variable. La variable por lo general es variable cuantitativa, ¿cierto? Entonces vamos a variables de datos, y allí tenemos la opción de identificación de outliers, identificación de datos atípicos. Clicamos allí y aparece la ventana donde debemos seleccionar la variable de interés. Tomemos una variable, por ejemplo, precio mínimo. La seleccionamos y a continuación el Star Graphics salta a la ventana de análisis. Entonces observen la columna derecha, que es la columna de las opciones gráficas, y la de la izquierda, que es las opciones tabulares. Gráficamente podemos observar un gráfico, una carta de identificación de datos atípicos. Lo que hace el Star Graphics es estandarizar todos estos resultados, estandarizar algo referencia a restar la media y dividir sobre la desviación estándar, y graficará todas las observaciones estandarizadas sobre un plano, sobre una carta, donde el punto medio es la media estandarizada. Ya sabemos que la media es 0, ¿cierto? Y hay unos rangos de más o menos K desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces por encima de 0 hay 4 desviaciones estándar, y por debajo de 0 hay 4 desviaciones estándar también. Entonces podemos identificar qué individuos o qué observaciones están por encima o por debajo de 1, 2, 3 o 4 desviaciones estándar. Una forma es esa. La otra forma es por medio del diagrama de caja y bigote, el box plot and whisker. Y recordemos que los puntos que están fuera por encima de los bigotes, o por encima o por debajo de los bigotes, esos son identificados como datos atípicos. Entonces estas son las dos formas de identificar datos atípicos, datos extremos. Bueno, los invito a que por favor alcen la mano y puedan realizar sus preguntas. Voy a pedirle a Blanca, que tiene alzada la mano, que active el micrófono para poder hacer la pregunta a César Serna. Blanca, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas a mí? Buenos días. Buen día. ¿En qué país te encuentras? En México. ¿Me escuchas? O sea, yo te escucho. Te Ok. escucho perfecto. ¿En qué país te encuentras, Blanca? Estoy en México. ¿Bueno? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Puedo realizar mi pregunta? Blanca, ahora sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho muy bien. ¿Sí? Puedes hacer la pregunta, César. ¿Este programa está dirigido a un nivel bachillerato, a un nivel universitario? ¿Y cuál es el ideal? Muy buenos días, Blanca. Buen día. Mira, a nivel bachillerato sabemos que la parte de estadística es meramente descriptiva, ¿cierto? Es decir, solamente en bachillerato vamos a trabajar tablas de frecuencia, vamos a hacer histogramas, vamos a hacer diagramas de barras, diagramas de sectores, ¿cierto? Las conocidas tortas. De pronto calcular medias, varianzas, desviaciones estándar, lo que comúnmente conocemos como estadística descriptiva. El software permite hacer estadística descriptiva simplemente en la parte superior, ¿cierto? Aplicamos en Analyze y allí determinamos si la variable es de dato o la variable es de atributo, y allí tenemos las diferentes opciones. Si la variable es de dato, podemos analizar una sola variable, que por lo general en estadística a nivel de bachillerato, ¿sí?
se trabaja estadísticas univariadas, y es más, en universidad, en el primer curso de estadística, también se va a trabajar estadística univariada, ¿cierto? Y podemos hacer análisis univariado, ¿cierto? Y enseñarle a los chicos que evidentemente existen más tipos de análisis, ¿sí? No solamente el univariado. A nivel universitario, y dependiendo de la carrera, también se determina el nivel de estadística que se debe ofrecer. Por ejemplo, si estás estudiando ingeniería, tu primer curso de estadística va a ser un curso de estadística básica, es con un pequeño repaso de lo que tuviste en el bachillerato, ¿cierto? Y luego ya vamos a pasar a estadísticas más especiales como diseño de experimentos, control estadístico de calidad y análisis multivariado. Estas opciones también las ofrece el StatGraphics. Ok, gracias. Acá por tu pregunta. Vamos ahora con la pregunta de Patricia Marconi. Patricia, vamos a activarte el micrófono para que puedas hacerle la pregunta a César. Patricia, ¿me escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Patricia, te escuchamos. Puedes hacerle la pregunta a César. Bien. Mi pregunta es cómo hacer un análisis de regresión múltiple. Muy buenos días, Patricia. La forma de hacer análisis de regresión múltiple es de la siguiente manera. Vamos a la parte superior del StatGraphics, ¿cierto? Nos paramos en Prop, ¿sí? En un Prop tenemos análisis de regresión, ¿sí? Y allí en análisis de regresión, entonces, StatGraphics nos ofrece las opciones de análisis de un factor o análisis de múltiples factores. Claro, queremos analizar múltiples factores en la regresión, entonces allí tenemos análisis de correlación, análisis de regresión múltiple, ¿sí? Seleccionar el modelo, no lineales, ¿cierto? Lo que nos interesa o lo que a ti te interesa es determinar un modelo de regresión múltiple. Podemos picar allí, ¿cierto? Recuerda que cuando hacemos un análisis de regresión múltiple tenemos diversas variables independientes que explican a una variable dependiente, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, tomemos como variable dependiente el precio máximo. Esta es una base de datos de las características de unos vehículos, ¿cierto? Y digamos que el precio máximo depende del ancho del vehículo, ¿cierto? Podemos hacerlo depender también del número de pasajeros, ¿cierto? Y del peso del vehículo. Entonces, tres variables independientes que van a explicar el precio máximo del vehículo. ¿Ok? Entonces, picamos en OK y él nos hace un análisis de regresión, ¿cierto? Si observas el gráfico, tenemos la variable ancho versus efectos del componente, ¿cierto? Y en la parte izquierda tenemos, maximicemos, tenemos la tabla donde él me genera los valores estimados de los parámetros, ¿cierto? Entonces, como el modelo es y igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x más beta 3x más el error, ¿cierto? Entonces, el intercepto, la constante del modelo es 73.11145, beta 1 es menos 1.47, beta 2 es menos 4.26, beta 3 es 0.023, ¿cierto? Y fuera de eso hace un análisis de varianza conjunto de los estimadores. ¿Sí? Puedes observar que el p-value, que es el nivel de significancia, el valor del estadístico, ¿cierto? Comparado con el nivel de significancia, hace que la prueba se rechace a un nivel de significancia de 5%. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta. Vamos con otra de Carlos Ariel García. Carlos Ariel, vamos a pasarte el micrófono para que puedas hacerle la pregunta a César. Ariel, ¿nos escuchas? ¿Ariel?
Ya tienes activado el micrófono, entonces oprimes control para que puedas hacer tu pregunta. ¿Así me escuchas? ¿Me escuchas? Carlos Ariel, buenos días. ¿En qué país te encuentras? ¿Me escuchas ya? Te escucho, Carlos Ariel. Cuéntame, por favor, ¿en qué país te encuentras? En Colombia. ¿Qué institución trabajas, Carlos Ariel? Ariel, ¿en qué institución trabajas? ¿Crece? Perfecto, entonces puedes hacerle ya la pregunta a César. La primera pregunta, en esa regresión que hicimos anteriormente, el coeficiente queda negativo del ancho del carro. Pues no entiendo por qué negativos, o sea, a menor número de pasajeros aumenta el valor del carro. Carlos, simplemente tomé tres variables que se supone que explican el comportamiento del costo, ¿cierto? Del precio máximo del vehículo. Realmente lo que estoy haciendo, lo que se hizo fue una prueba de cómo se hace un modelo de regresión. Ahora bien, si tú quieres hacer un modelo de regresión donde tienes variables explicatorias, ¿cierto? Realmente ellas deben explicar la variable dependiente, ¿sí? El modelo el coeficiente de correlación, si te da negativo, ¿cierto? Significa que existe una asociación negativa respecto a las variables. Cuando cuando una crece, la otra decrece. Significa que hay un patrón descendente entre ellas, ¿sí? Como te digo, simplemente tomé tres variables cuantitativas para poder construir un modelo de regresión. Sin embargo, si tú quieres hacer un modelo de regresión ya más fuerte, más formal, entonces tú tienes, antes de hacer el análisis de regresión, tienes que verificar algunos supuestos de las variables, como por ejemplo, que las variables sean independientes, que no haya multicolinealidad entre las variables y que no haya autocorrelación tampoco entre ellas, ¿sí? Son pruebas previas que se deben hacer a un modelo de regresión. Entonces, César, muchísimas gracias. Bien, otra pregunta. Quiero saber cuál es la compatibilidad de este software con los otros de análisis estadísticos, como SPSS, Stata. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance de la compatibilidad? Si es solo en cuanto a bases de datos, ¿cierto? Importar y exportar datos, o si también resultados, si yo puedo de pronto importar una tabla de resultados de otro programa y acá la puedo graficar. Mira, a la hora de importar o exportar, de importar bases de datos, ¿cierto? Estas Graphics tienen la facilidad de importar bases de datos de archivos planos, lo puede hacer desde archivos con formato TXT, que es de texto, XLS, que es de Excel, ¿cierto? O sea, tú puedes importar bases de datos básicamente de Excel, de archivos planos y de formatos tipo SPSS también, ¿sí? Esa es básicamente la compatibilidad de ellos. Sin embargo, cuando tú tienes una base de datos, la tienes en un editor de bases de datos, estamos hablando de Access, estamos hablando de el mismo SPSS, ¿cierto? Entonces lo más sano es exportar la base de datos o salvar la base de datos como un texto, como un archivo de texto plano, ¿cierto? Y desde ahí se puede importar a estas Graphics, ¿sí? La forma más trivial, por así decirlo, de generar información o introducir información en Excel en estas Graphics es básicamente desde Excel. Es el más compatible de todos, ¿cierto? Pero si tú tienes bases de datos, por ejemplo, en SAS o en EBIUS o en RATS, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que tú salves esa información como un texto plano y después se llama desde estas Graphics. Ariel, ¿tienes otra pregunta? Ninguna pregunta ya. Muchas gracias. Sí, por tu intervención. Pues, una pregunta adicional del señor Edmundo Paredes. ¿Se puede hacer programas en StatGraphics o solo se trabaja de manera interactiva? ¿Se pueden añadir procedimientos?
Edmundo, muy buenos días. StatGraphics tiene una ventana que es una ventana una ventana de programación. Sin embargo, para poder adicionar procedimientos, ¿cierto? Entonces debes aprender a manejar el lenguaje del StatGraphics. No es muy amigable el lenguaje de programación de StatGraphics, pero sin embargo sí se puede hacer. Ahora lo otro, lo más mecánico, por así decirlo, cuando tú tienes que hacer un análisis, análisis de un conjunto de variables, ¿sí? Es por medio de la siguiente rutina. Por ejemplo, tú necesitas hacer un análisis descriptivo de 4 o 5 variables, o de 8 o de 10 variables, que todas son del mismo tipo, que son cuantitativas. Entonces simplemente tú vas, haces el primer análisis, ¿cierto? Seleccionas la variable, lo voy a hacer con una sola variable ancho, ¿cierto? Él me arroja las características que yo pido. Le pido que me haga una tabla de frecuencias, que me genere un diagrama de tallo y hoja, un intervalo de confianza, una prueba de hipótesis, ¿cierto? Y además también requiero que me haga un histograma de frecuencia, un gráfico de normalidad, un gráfico de simetría, ¿cierto? Y también me lo genera. Muy bien. Este es para la variable ancho. Si lo notas, es análisis univariado de la variable ancho, ¿sí? Ahora bien, lo primero que debemos hacer cada vez que tenemos el análisis es picar en el clic derecho, ¿cierto? Copiar el análisis hasta el report. Como ven, la pantalla del StatGraphics pestañea, ¿cierto? Y como ya tenemos ese análisis, entonces queremos hacer el mismo análisis pero para otra variable. Entonces lo más óptimo es picar, ¿cierto?, en el icono de las opciones tabulares, ¿cierto? Y allí cambiamos de variable, ¿cierto? En vez de ancho, entonces queremos caballo de fuerza, cambiamos caballo de fuerza, y observen que el análisis que se le hizo a la variable ancho también se le hace a caballo de fuerza. O sea, clic derecho, otra vez copiar el análisis hasta report, y vuelve y juega. Volvemos y cambiamos la variable, ¿cierto? Entonces vamos a presión máximo, ¿cierto? Copiamos a StatGraphics y volvemos y cambiamos de variable, ¿cierto? Precio medio, y así sucesivamente. Es lo más mecánico que tiene el StatGraphics en términos de ventanas de Windows. Bueno, vamos ahora a habilitar el micrófono de Julie Espinosa. Julie, para que puedas hablar debes oprimir la tecla Control para poderte escuchar. Julie, necesito por favor que por el chat me digas si tienes el micrófono activo. Julie, te pido por favor que nos hagas tu pregunta por el chat para podértela responder. Hay una pregunta de Jenny Marcela Obando. ¿Este sistema permite analizar pares variables dependientes en una misma gráfica? Cuando queremos analizar pares de variables, por así decirlo, análisis bivariado, ¿sí? Tenemos dos opciones. La primera es verificar si las variables son ambas cualitativas, o verificar si ambas son cuantitativas, ¿sí? Si ambas son cualitativas, tenemos la opción de analizar, hacer una tabla cruzada de variables cualitativas para verificar el porcentaje de asociación entre estas dos variables, ¿cierto? Eso se hace desde la parte superior, vamos a Analyze, ¿cierto? Y allí vamos para las variables de atributos, o sea, variables cualitativas, ¿cierto?
y no vamos a analizar una sola variable, vamos a analizar más de una variable, ¿cierto? Entonces allí tenemos una opción que es múltiples factores, múltiples variables, y allí tomamos la opción de cross tabulation, tablas cruzadas, ¿cierto? Allí podemos tomar, por ejemplo, verifiquemos nuestra base de datos, verifiquemos qué variables podemos cruzar. Podríamos cruzar bolsas de aire con tipo de vehículo. Ok, entonces vamos a analizar esas dos variables. Bolsas de aire con tipo. Seleccionamos las dos variables en fila y en columna. No interesa cuál quede como fila o cuál quede como columna. Simplemente vamos a hacer una tabla cruzada, ¿cierto? Él me genera una tabla donde tenemos 0, 1, 2, ¿cierto? 0 es que no tiene bolsas de aire, 1, una bolsa de aire, 2, dos bolsas de aire, ¿cierto? Y el tipo de vehículo es compacto, largo, ¿cierto? Tamaño medio, pequeño, sport y van, ¿cierto? Allí tenemos entonces una tabla cruzada donde en cada uno de los valores él me genera el número de individuos, ¿cierto? En cada uno de los cruces, por ejemplo, compacto y que no tiene bolsas de aire, fueron 5 estudiados. Compacto y una bolsa de aire, hubo 9 individuos estudiados. Compacto y 2 bolsas de aire, 2 individuos estudiados, ¿cierto? Al final, al final de la tabla de StatGraphics les comenta qué elementos hay dentro de cada celda. Él da la frecuencia de observaciones, los porcentajes de la tabla, el porcentaje en fila y el porcentaje en columna, ¿cierto? Y la frecuencia esperada, ¿sí? Si ustedes no requieren de todo eso, entonces simplemente desactivan, clic derecho sobre la tabla, ¿cierto? Panel de opciones, y desactivan, por ejemplo, no quieren el porcentaje en columna ni el porcentaje en fila. Entonces simplemente clicamos en OK y él solamente me genera, ¿sí? La frecuencia y el porcentaje general de los individuos. Esto si la variable es cualitativa. Bueno, al lado nos genera un diagrama de barras apilados, ¿cierto? El diagrama de barras apilados simplemente monta las frecuencias de cada una de las categorías, una encima de la otra para los autos compactos, 0, 1 y 2, ¿cierto? Tipo bolsas de aire, para vehículos de tamaño grande, ¿cierto? No hay 0, hay 1 y hay 2. Esa es la forma de interpretar ese diagrama de barras. Ahora, si las variables, ambas variables son cuantitativas, la forma de analizar la dependencia entre dos variables cuantitativas es precisamente con un análisis de regresión. ¿Sí? Tú tienes dos variables cuantitativas y quieres verificar la asociación entre ellas, entonces simplemente calculas, haces un análisis de regresión y calculas la correlación entre ellos. Por ejemplo, el precio del vehículo, precio máximo, con tamaño del motor. ¿Sí? Verifiquemos. Se supone que entre más grande sea el motor, tal vez el precio del vehículo es mayor, ¿sí? Entonces, primero verificamos el gráfico. Tenemos un gráfico de regresión, un análisis de regresión, pero entonces algo extraño, ¿cierto? Se supone que el análisis de regresión tiene una línea sola de regresión. Pues esta gráfica genera una línea de regresión, que es la línea azul. Además da unos límites de confianza y unas bandas de confianza. ¿Cómo las quitamos? Clic derecho sobre el gráfico, vamos a panel de opción y eliminamos los límites de predicción y los límites de confianza. Al hacer eso, simplemente queda el modelo de regresión, ¿sí? Y también podemos identificar datos anómalos en ella, ¿sí? La asociación entre dos variables se mide básicamente con el coeficiente de correlación. Si lo notas en la parte izquierda de las opciones tabulares, tenemos análisis de correlación y en nuestro caso nos da 0.053, un análisis de regresión del 50% de asociación entre estas variables. Recuerda que la correlación mide la asociación entre las variables. Si el coeficiente de correlación es positivo, la asociación es positiva. Es cuando X crece, Y también crece, ¿cierto? Si el coeficiente de correlación es negativo, significa que la asociación es negativa. Cuando X crece, Y decrece. Ok. César, agradecemos mucho tu intervención.
personas que no terminaron de ver la presentación podrán continuar viéndola en nuestra página web. Igualmente podrán enterarse de nuestros entrenamientos especializados que dictaremos próximamente sobre este tema. Agradecemos mucho su participación y nos veremos en el próximo webcast. Mil gracias.